Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos, compañeros y docentes de Universidad IEXPA. Los saluda su amigo Dan Israel García Gutiérrez a través de, bueno, esta actividad muy interesante que tiene que ver con este planteamiento de adentrarnos no solamente en la cuestión de perspectiva de género en la parte conceptual, en la parte de defensa de derechos humanos, sino también en la forma de conocer y de discutir algunos de los instrumentos que se aplican tanto para dicha defensa como propiamente la operación en distintos ámbitos. Ello es desde la investigación hasta los grados de enjuiciamiento. Es muy importante que primero retomemos un punto muy interesante, haciendo un poco de historia. 1979, en donde se establece pues esta convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que hoy conocemos como la CEDAW. Prácticamente un documento que pues de alguna forma tiene un carácter vinculante con los estados que han suscrito, al igual que en cualquier otro tipo de convenciones, algún tipo de tratados internacionales. Pero a manera complementaria, es de resaltar que en 1999 se aprueba un protocolo facultativo. Recordemos que los protocolos facultativos son estos documentos que explican, que hacen una vez, quizá pudiéramos entenderlo así, de un reglamento para tratar de entender cómo aplicar una convención o un tratado. Bueno, pues este protocolo de 1999 entró en vigor en nuestro país el 3 de mayo del año 2002. En este protocolo, el Estado mexicano reconoce plenamente la competencia del Comité de la CEDAW. Por su parte, también tenemos, y a manera de complemento, esta Recomendación General número 33, que centra un tema específico como lo es el acceso a las mujeres a una justicia, a una reparación integral. Y de este tópico voy a abordar un poquito más adelante. No debemos dejar a un lado prácticamente que como otro de los puntos principales, y tomando en cuenta la parte del sistema interamericano, los países de la OEA pues buscan complementar esfuerzos y de alguna forma garantizar y materializar en una parte general los derechos humanos de grupos vulnerables, específicamente uno de ellos que ya conocemos, el de las mujeres. 9 de junio de 1994 se adopta la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que hoy la conocemos como la Convención Belém do Pará. Belém do Pará, que fue ratificada por nuestro país en el año de 1998. Es importante que tomemos en cuenta que esta convención fue el primer instrumento internacional que establece el derecho de las mujeres a vivir a una vida libre de violencia. Prácticamente los artículos 3 y 5. Pero no solamente esto, sino que dentro de este contexto hay una exigencia que es el acceso a la justicia. Algo de lo que vamos, insisto, a retomar más adelante. Existen otros instrumentos, existen otro tipo de mecanismos de protección y unos de ellos los vamos a encontrar pues práctica y específicamente de la forma siguiente. Tenemos, por ejemplo, un tratado, Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que también lo conocemos como Pacto de San José, y como un órgano de vigilancia tenemos al Comité de estos Derechos, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos con su respectivo comité, Convención sobre los Derechos del Niño, específicamente en aquella parte que habla sobre las mujeres, Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, igual, Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y su respectivo documento de aplicación como lo que es el Protocolo de Estambul con su órgano de vigilancia, que es el Comité contra la Tortura, y pues obviamente este otro comité, esta convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer con su respectivo comité. No debemos dejar pasar que algunos instrumentos, propiamente como lo es el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en donde ciertas conductas sistematizadas de violaciones a derechos humanos son consideradas como crímenes de lesa humanidad,
también cuenta puntos particulares, puntos en específico que utilizan y que ubican en esta dinámica la protección de los derechos de los cuales son violentadas las mujeres. Uno de los puntos que tenemos o en los cuales nos tenemos que concentrar para el desarrollo y estos comentarios, pues prácticamente es aquel que tiene que ver con este caso tan interesante que tiene que de alguna forma estar relacionado con, pues obviamente, este centro penitenciario de Miguel Castro y Castro en Perú. Los hechos de este caso, que fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues se desarrollan en una situación de conflicto, propiamente conflicto armado en Perú, esto entre los días 6 y 9 de mayo del año 1992, época en la cual el Estado peruano se dice que ejecuta un operativo denominado Mudanza 1, con la finalidad aparente de un traslado de aproximadamente 90 mujeres recluidas en un centro penal llamado Miguel Castro y Castro, a otros centros penitenciarios femeninos. Sin embargo, parece ser que esta cuestión se sale de control, pues la policía, al iniciar este operativo, según consta, e incluso en las fichas técnicas y en la propia sentencia de la Corte Interamericana, derriba una pared del pabellón 1A utilizando explosivos. Simultáneamente a esta explosión o como consecuencia de esto, los efectivos policiales toman el control en este caso del techo del penal y algunas otras instalaciones, y pues de alguna forma empiezan a realizar disparos con armas de fuego, siendo por demás algunas de las posturas más graves que se dieron en este contexto. Se habló también de otro tipo de circunstancias y otro tipo de situaciones que se materializaron, como lo es vejaciones, violencias emocionales, daños físicos considerados inclusive como violencia sexual, más allá materializados como una tortura sexual, el desnudo en público y otra serie de circunstancias que de alguna forma a las cuales estuvieron sometidas estas mujeres por su condición de ser mujer y bajo una situación que también se ha criticado mucho en los estándares interamericanos de derechos humanos, que es pues prácticamente la estigmatización, el generarles o enmarcarlas dentro de una postura de tomarles en cuenta bajo un estereotipo. Uno de los elementos que llaman mucho la atención y que en términos generales quisiera yo resaltar es que no obstante, cuando analizamos la sentencia, más allá del texto que tuvimos en encomienda, cuando analizamos la sentencia que emite la Corte Interamericana, llama la atención cómo inclusive en esa época se habla de presos, se habla de recluidos, se habla de términos masculinos, ¿no? Dejando a un lado quizá estas partes de no tener una concepción real de qué fue lo que pasó. Uno de los puntos que concluyen en la parte resolutiva la Corte Interamericana, si bien es cierto que se habla de violaciones a los derechos a la vida, derecho a la honra y la dignidad, a la libertad de conciencia, de religión, libertad de pensamiento, porque de alguna forma también había personas que pertenecían a estos grupos armados opositores al gobierno, se deja también a un lado la protección judicial, se deja también a un lado este derecho de acceso a la justicia y pues propiamente, indudablemente también el derecho a la libertad personal y como consecuencia la falta en todo caso de unas garantías judiciales. Es una de las sentencias más relevantes, al igual que otras tantas emblemáticas, Campo Algodonero, Atala Rifo y otros, de las cuales ya son bien conocidas por parte de quienes nos interesa, nos gusta un poquito este tema de los derechos humanos, pero que han marcado hitos, han marcado estándares y que poco a poco van generando una situación tanto de conciencia como de conocimiento para lo que es la aplicabilidad y operatividad de la defensa de los derechos en contra de las mujeres. De la defensa de los derechos en contra de las violaciones que hacen a los derechos de las mujeres. Replanteando. Muchas gracias. Otro aspecto que
desde mi punto de vista hace mucha falta es la falta de un nivel de conciencia, la falta de un conocimiento, de una reeducación y de una, vamos a llamarle así, forma de cambiar aspectos sociales, entendimientos sociales. Esto está consagrado, esto está establecido en la propia Convención Belém do Pará, específicamente el artículo 8, la falta de un cambio social. Y nos damos cuenta de ello porque cuando nosotros hicimos el análisis de este amparo en revisión 554, diagonal 2013, llaman la atención diversos aspectos. Uno de ellos fue, más allá de que se juzgara o no una perspectiva de género, pues se establecieron formas en las cuales pues una investigación completamente viciada, porque uno de los involucrados pertenecía a una fiscalía, pero hay que tomar en cuenta que para esas épocas ya contábamos con algunos aspectos, con algunos puntos, con algunas resoluciones que habían sido ya vinculantes. Tal es el caso de Campo Algodonero, en donde se estableció entre uno de los tantos puntos de vinculación que se hicieran investigaciones en cuanto a las muertes de mujeres libres de estereotipos, se hicieran investigaciones objetivas. Entonces, este amparo que resuelve la Corte, desde un punto de vista, falta que se haga o que se involucre un poco más con lo que fue estas resoluciones de la Corte Interamericana, ¿no? Hoy en día, quiero comentarles dentro de la experiencia que en algún momento dado tuve en el área de atención a víctimas del delito, yo me pude dar cuenta de dos aspectos muy interesantes. Por un lado, la falta de sensibilidad y conocimiento de todo este tipo de normas. Es increíble que hasta estas fechas sigan existiendo muchos tabús, mucha falta de comprensión y entendimiento en cuanto al tipo penal del feminicidio. Y por otro lado, uno de los requisitos interesantes que se deben de utilizar para la búsqueda de una verdad son las famosas autopsias psicológicas. Estas autopsias psicológicas que permiten identificar, ubicar un poquito el rol que tenía la víctima previo al fallecimiento. Y con ello, insisto, nada más contextualizar relacionado con este amparo 554 diagonal 2013, poder ubicar si la víctima efectivamente fue víctima de un feminicidio o quizá haya sido víctima de un suicidio. Pero también hay un punto que no debemos dejar pasar. Si la víctima se suicidó, ¿qué fue lo que le llevó a ese suicidio? Probablemente no hay que descartar que ese suicidio haya tenido que ver por el sufrimiento de una violencia previa, una violencia doméstica, una violencia que haya sufrido en su entorno social o por su condición de mujer. Agradezco la oportunidad que nos dan de analizar este tipo de documentos, de poder nutrir, de poder involucrarnos y de escuchar nuestras opiniones, porque más allá de expresar una simple tarea, podemos compartir algunos puntos de vista y podemos compartir de alguna forma parte de nuestras experiencias. Ojalá sigan haciendo este tipo de ejercicios y los invito a que nuevamente retomemos algunas de las sentencias básicas de la Corte Interamericana y que retomemos nuevamente estas posturas que nosotros vamos encontrando y que se van construyendo a través de los criterios de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias y pasen ustedes buena noche.